Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy es nuestro 7º programa de esta segunda temporada. Como ya empezamos hace un mes, el último programa del mes, del sábado, estará dedicado a una Cáritas parroquial. En esta ocasión hemos invitado a Cáritas Parroquial de Valmojado. Vamos a conocer el testimonio de 2 de sus voluntarias y de cómo a través de los voluntarios de Cáritas Diocesana de Toledo llegamos a tantas personas. Muchas personas llegamos a ellas gracias a la labor y a la entrega de los voluntarios de Cáritas. Pues vamos a conocer su testimonio y lo vamos a hacer saludando en primer lugar a Rosario López Ramos, que es voluntaria de Cáritas Parroquial de Valmojado. Hola, Rosario. Y la acompaña Belén López Ramos López, que es también voluntaria de esta Cáritas parroquial. Hola, Belén. Rosario, en primer lugar, cuéntanos cómo surge la Cáritas parroquial de Valmojado. Pues data de lo que tenemos escrito y eso, de 1960. Entonces no teníamos nada, vamos, yo no estaba, claro. No teníamos ningún local y la gente pues con vales y eso daban vales a las personas para pagar en la farmacia, para comida, para ir a limpiarlo en la casa. Luego ya desde más adelante ya pues ya sí había ropero y ahora pues tenemos el economato. Somos 22 voluntarias y 3 que nos ayudan, 3 varones y nada más. ¿Y por qué surge? ¿Había una necesidad en esos momentos de que se creara la Cáritas parroquial? Pues sí, entonces sí, porque la mayoría de la gente mayor no tenía, entonces no cobraban nada, entonces pues no tenían ningún recurso y se los ayudaba. Ahí como había socios que anualmente donaban una cantidad de dinero. Y con eso pues se los ayudaba. Cuéntanos cómo es el perfil de las personas que acompañáis en Cáritas Parroquial de Valmojado. Pues son inmigrantes, personas de familias desestructuradas, personas que viven solas. También tenemos de aquí españoles que están solos, que no tienen trabajo o que tienen pensiones muy bajas y no los da para vivir. ¿Y qué es lo que os piden? ¿Qué es lo que necesitan? Que vosotros estáis también con el proyecto Diaconía, sí, ¿verdad? Yo voy a las acogidas y pues nos piden pues alimentos, nos piden también compañía, se desahogan el ratito que están allí con nosotros. Y Belén, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces en la Cáritas? Sobre todo en el economato. Ah, muy bien. Yo llevo muy poquito tiempo, Rosario lleva muchísimo y yo he comenzado este año. Vine de un retiro de Maús y hablando con el sacerdote, pues salió el tema, me comentó el proyecto que había del economato y me lo propuso y la verdad es que me gustó muchísimo, pero que es prácticamente este año. Sí que mi madre había estado de toda la vida. Sí. Ya conocías Cáritas entonces por tu familia, como suele pasar, que alguien de dentro está y da el testimonio que te Sí, la llega. verdad es que sí, que mi madre nos lo había inculcado y ella había estado pues toda la vida. Ahora tiene 86 años y se ha retirado, pero vamos, le hemos cogido el testigo. ¿Y se alegra de que estés dentro ahora de Cáritas? Muchísimo. Lo que pasa que sobre todo es como una labor súper gratificante. Es como con un granito de arena, pues aportas muy poquito y recibes muchísimo. Has hablado de que eres voluntaria en el economato, Rosario está en la acogida. Antes de llegar al economato, Rosario, ¿qué les hacéis? ¿Cómo les presentáis en la acogida? ¿Qué es la acogida? Porque hay personas que a lo mejor los voluntarios de Cáritas sí entendemos el término de acogida, pero otras personas no entienden qué es lo que se hace en una acogida. Pues se los pide si están empadronados en el pueblo y que nos cuenten si han venido los problemas que tienen.
Si no pueden pagar el piso, o no tienen para pagar la luz, o en esos momentos no tienen para vivir, tienen hijos y se los ayuda en esa manera, se los escucha. Y luego a partir de ahí vosotros hacéis un itinerario, por así decirlo, ¿no? Sí. Belén, cuando llegan cuéntanos primero, el economato se llama Jesús Muñoz. Cuéntanos quién es Jesús Muñoz, o quién era. Jesús Muñoz era un sacerdote y siendo muy niño vino a vivir al pueblo porque su padre era guardia civil y le destinaron allí a Valmojado y bueno, pues iba allí, te digo que era muy pequeño cuando llegó al pueblo. Pronto ingresó en el seminario y una vez se ordenó sacerdote, incluso la primera misa la cantó allí en Valmojado, se puso la bandera blanca y era una persona muy querida. Pronto se fue a las misiones, a Bolivia, y una de los periodos vacacionales en los que vino, bueno, pues le detectaron un cáncer y pasó una enfermedad muy dolorosa, pero muy viviendo el Evangelio a tope. Incluso los años que estuvo como sacerdote, como el tiempo de su enfermedad, pues es que se acercó muchísimo a los necesitados, era como un rasgo que le caracterizaba y ya te digo que en Valmojado era como súper querido, porque era muy cercano para todos. Entonces, pues tampoco se dudó mucho. Cuando fue la idea de abrir el economato y se pensó en un nombre, pues fue unánime. Claro. Lo teníamos. ¿Qué características tiene el economato? Porque es un economato pequeño, a veces que las Cáritas parroquiales piensan que porque son pequeñas o tienen pocas familias no pueden poner un economato. Este economato está dentro del proyecto Cor Jesu. Esta semana se ha inaugurado el de Consuegra y vosotros ha sido uno de los últimos que se ha inaugurado. Cuéntanos las características que tiene el economato Jesús Muñoz. Es un economato pequeño, como tú dices. De momento todas las familias son, como decía Rosario, empadronadas allí en Valmojado y es como si fuese un supermercado en mini. Pues está organizado por secciones, como todas las secciones que puede tener un supermercado, evidentemente excepto productos frescos, pero desde refrigerados, congelados, productos no perecederos, limpieza, higiene personal, productos del bebé, un poco lo que es una compra general que puede necesitar una familia. Entonces, en la sesión de acogida que ha comentado Rosa, a las personas que lo necesitan y que cumplen unos criterios que se han establecido, sobre todo lo que se basa es en el número de miembros que hay en la familia, como en los ingresos que se tengan, se les asigna una serie de puntos. Entonces, en el economato, evidentemente, los euros que puede costar cada producto están traducidos en puntos. Y en la sesión de acogida se le asigna a cada familia los puntos que le correspondan. También hay una valoración personal que hacen las voluntarias junto al párroco, pues por añadidos que pueda haber en determinadas familias en un determinado mes. Claro. Y con esa tarjeta, el mismo día que van a la acogida, ya se les indica el día que tienen que se abre el economato y a la hora que tienen que ir. Entonces, el día que tengan asignado, van al economato y se hace una compra general. ¿Os ha supuesto mucho cambio en vuestro voluntariado el economato? Hay voluntarios que a lo mejor ven como un reto inalcanzable, pero una vez que ya cogen la práctica, pues... Pues no, nos hemos adaptado bien, porque antes era lo que los dábamos y ahora ellos eligen lo que necesitan. Es mucho mejor, ¿verdad? Es mucho mejor, porque pues eso, pues hay veces que a lo mejor los dabas 4 kilos de arroz, a lo mejor no solo necesitaban uno, claro. Pues ahora ellos cogen, ya llevan con la lista hecha más o menos de lo que tienen que coger, de lo que necesitan. ¿Vosotros recomendáis a las Cáritas parroquiales que implanten este recurso del economato, si se puede? No todo el mundo puede. Claro. Sí, que está fenomenal, sobre todo por eso, por lo que está diciendo Rosa, porque hay veces que das algo que incluso no necesitan. De esta forma además se organizan, es decir, yo tengo estos puntos
y tengo que hacer, si tengo bebés, tengo que coger dodotis, pero también a lo mejor necesito pescado. No sé, entonces es una forma de organizarse y realmente toman lo que realmente necesitan. Y además que se puede hacer, vamos, que somos un pueblo pequeño, que en Cáritas no somos muchos y es que se hace una labor buenísima. Rosa, ¿cómo vivisteis vosotros la emergencia coronavirus? Porque sí que recordamos en Cáritas la foto de vuestro párroco, don Enrique, repartiendo los alimentos. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Pues al principio no nos dejaba de ir. El ropero le cerramos. Ahora ya le hemos quitado para el economato, pero el ropero se cerró. Luego ya empezamos a ir las más jóvenes. Y le íbamos a ayudar, nos llamaba, pues mira, que van a ir tantas familias a esta hora, lo he dicho, y vamos otra voluntaria y yo, y se lo preparábamos y se lo llevaban, con la mascarilla, con todo. Al principio íbamos como astronautas, sí. Unas viseras que nos hicieron, y muy bien, vamos, que sin problemas se los ha atendido en todo momento. En vuestro caso la caridad no cerró en ningún momento, no. ¿Verdad? Cuéntanos, Rosa, ¿qué supone para ti ser voluntaria de Cáritas? Ya llevas más tiempo, ahora ya pues Belén yo lo llevo dirá. desde el 2005 por ahí. Pues para mí es una parte muy importante de mi vida. Es como un regalo de Dios que me ha hecho. Me encanta y lo vivo. Yo que sé, no sé cómo explicártelo. Se me ha olvidado decir antes, en lo de que tuvimos unos años, cuando había más temporeros, en la vendimia una guardería. Funcionó unos 4 o 5 años muy bien. Y también de niños, se encargaba recogíamos, Cáritas. había muchísimos niños, sí, por Cáritas, sí. ¿Y cómo llegas tú a Cáritas? Pues yo Dios nos pone la semilla, pero luego alguien nos invita. Sí, pues yo llegué, una amiga y yo, dijeron, pues se va a necesitar gente más joven, que estaba pues la madre de Belén y unas tías, bueno, que nos conocíamos todas, ¿sabes? Mi padre ha sido socio siempre de Cáritas, desde que se pagaba a lo mejor al año una peseta, un duro, 5 pesetas, y nos animamos y entramos, una amiga y yo. ¿Y desde entonces? Desde entonces seguimos. Muy bien, fieles. Muy bien, además que sí, somos como una pequeña familia. Y Belén, tú nos dices que a raíz de un retiro de Emaús, pues te mueve la inquietud, ¿no? Y quieres hacer voluntariado. ¿Qué ha supuesto para ti todo este tiempo y para que animes a otras personas que a lo mejor pues están en la misma situación que tú? Sí, porque además yo he entrado junto con un grupo de amigas, hemos entrado 5 o 6 personas a la vez, que además somos amigas fuera de Cáritas y ahora encima compartimos Cáritas. Pues para mí es como vivir el Evangelio en primera persona, en acercarte al necesitado y que ves que es verdad que, estoy convencida que nadie es imprescindible, pero que todos somos necesarios, que con muy poquito de tu tiempo que aportas, pues lo que decía antes, recibes una barbaridad. Entonces es pues sentirte muy bien. Los pobres, ¿cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo tienes una imagen a lo mejor hasta que no los conoces, como digo yo, no te das cuenta pues que ellos incluso a lo mejor son más felices que nosotros y tienen menos? Bueno, en este caso es que la parte en la que yo estoy no es tanto a lo mejor como en la sesión de acogida, que tienes más que como como un servir a las necesidades que tienen, porque dentro de esa casuística pues hay de todo. Hay de todo. ¿Y a ti, Rosario, qué te han enseñado los pobres? Pues mira, en estos años han pasado muchas familias. Muchas. Tuvimos 100 y algo de familias. Luego ya cuando lo de la diaconía, como decíamos que teníamos que ir a hacerlos una visita, un acompañamiento, pues muchos no volvieron. Y pues yo qué sé, ¿qué te quieres que te diga? A mí me han enseñado la vida buena que tengo yo, lo privilegiada que soy,
yo y mi familia, porque hay veces que te vas con el corazón de las cosas que te cuentan, sobre todo las familias que han venido de fuera. Muy bien, pues Rosario, Belén, muchísimas gracias por vuestro testimonio, ya hemos acabado, ha sido corto. Gracias en nombre de Cáritas también pues, a todos los voluntarios, que el día 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado y en Cáritas tenemos mucho que dar las gracias. Belén, Rosario, gracias, hasta otro día, gracias por vuestra entrega. Y nosotros pasamos ahora a la sección de formación aquí en Diaconía. En el séptimo programa de Diaconía, en nuestro apartado de formación, seguimos avanzando en la encíclica de Euscaritas Es, que ya estamos desgranando en esta temporada. Hoy vamos a hablar de caridad y justicia y lo vamos a hacer con don José María Cabrero, delegado episcopal de Cáritas. ¿Qué tal, don José María? Muy bien, Mónica. Seguimos avanzando en esta encíclica y el número 26 se nos dice: desde el siglo XIX se ha planteado una objeción contra la actividad caritativa de la Iglesia, desarrollada después con insistencia sobre todo por el pensamiento marxista. Los pobres, se dice, no necesitan obras de caridad, sino de justicia. ¿Es así como dice el marxismo? No, naturalmente. Estos tipos de afirmaciones suelen tener algo de verdad, pero tienen también muchos errores, ¿no? Sí, la tesis es esa, ¿no? Es que la caridad es incluso dañina, porque oculta la realidad que exige la justicia, ¿no? Entonces, los ricos dan, con lo cual lavan su conciencia, pero no se está resolviendo los problemas de fondo, ¿no? Bueno, es verdad que eso ha pasado y habrá habido pues, muchos ricos que hayan dado así, de esa manera, ¿no? Pero la caridad, el tema de fondo, ¿no? Caridad y justicia no se oponen, se complementan, ¿no? Bueno, primero definir qué es la justicia. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, mientras que la caridad es dar de lo propio. Yo creo que, como siempre, primero tenemos que remitirnos a la fuente de todo, que es Dios. Y mal andaríamos si nosotros a Dios le dijéramos que nos tratara con justicia, que nos diese lo que nos corresponde. Iríamos muy mal parados, saldríamos muy mal parados, ¿no? Dios lo que nos ha dado es caridad, es su amor. Una cosa son las obras de caridad, e incluso dentro de ellas la limosna, y otra cosa es la caridad, que es el amor de Dios, ¿no? Dios nos ha dado su amor, y su amor es una persona, que es Jesucristo, ¿no? No nos ha dado lo que nos correspondía, y como digo, nos hubiera ido muy mal, nos ha dado con superabundancia a sí mismo. Y en ese sentido pasa con nosotros los cristianos. San Juan dice, si uno viendo a su hermano padecer necesidad le cierra las entrañas, ¿cómo diremos que la caridad de Dios habita en él? ¿Cómo diremos que está en gracia de Dios? Por lo tanto, la caridad me lleva a ir más allá de la justicia. No se opone e integra la justicia. Yo no puedo dar por caridad lo que el otro se merece por justicia, ¿no? O sea, imaginémonos pues una persona que tiene una empleada y le dice, bueno, yo como soy muy caritativa, pues te voy a dar, te voy a dejar salir por las tardes, que la tiene interna, ¿no? Y te voy a... No, mira, una persona tiene su horario de trabajo y tú no le puedes dar por caridad, como si fuera caridad, lo que... Pero la caridad y la justicia no se oponen, se complementan. El hombre no vive estrictamente de justicia. El hombre necesita del amor entrañable que va mucho más allá de la pura relación de justicia, ¿no?
Entonces, ¿podemos definir con más precisión la relación entre el compromiso necesario por la justicia y el servicio de la caridad? Sí, claro. En cuanto a la justicia, la Iglesia no tiene como competencia el resolver los problemas que le competen al Estado. En el cristianismo hay respeto entre Estado e Iglesia, es la diferenciación que no existe en otras religiones, ¿no? Donde todo está fundido. La célebre sentencia, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, lo cual no quiere decir que lo del César no sea también de Dios, ¿eh? No es una autonomía absoluta del César, como en plan, no. Pero hay autonomía de las realidades, en este caso, realidades sociales, políticas. Entonces, la instauración de una sociedad justa corresponde a la política. Y, por lo tanto, no es competencia de la Iglesia el encargarse de esa tarea. Otra cosa es distinta, y es que los cristianos tienen como responsabilidad trabajar en el orden temporal y, por lo tanto, también ellos tienen que colaborar para que haya justicia, ¿no? Ahora bien, que la Iglesia no esté llamada a realizar el orden social justo, que es competencia del Estado, no quiere decir que ella no tenga mucho que hablar en ese campo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de iluminar las conciencias, ¿no? Y en el sentido de proponer comportamientos éticos correctos, ¿no? La Iglesia no debe quedarse al margen y decir, bueno, yo no me tengo que meter en este campo, no, claro que sí, pero en su papel, y su papel es el papel de iluminador y de pues hacer ver las propuestas que sean realizables moralmente, éticamente, ¿no? También podemos ahora determinar con mayor precisión la relación que existe entre la vida de la Iglesia, entre el empeño por el orden justo del Estado y la sociedad, y por otro lado la actividad caritativa organizada. Sí, esto sería al interior de la Iglesia. Por una parte, esto es competencia de los laicos. Los laicos tienen la misión de colaborar al establecimiento de un orden justo, es lo que llamamos la caridad social, y ahí entra todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, es puesto ese riquísimo magisterio, sobre todo en el siglo XX y lo que llevamos del XXI, sobre todo, pero no solo, que ilumina pues el quehacer del cristiano en la instauración del orden temporal justo, ¿no? Y ahí están pues esos principios de doctrina social de la Iglesia y tantas realizaciones como se han promovido desde los laicos, cantidad de ellas, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, todas las cajas de ahorro que tienen su origen en propuestas de cristianos, ¿no? A lo largo del siglo XX. Y, por otro lado, junto a eso, la Iglesia no puede abdicar de su misión con respecto a la atención a la gente necesitada, ¿no? Los pobres nos pertenecen, como han dicho los papas, concretamente Pablo VI, ¿no? Nos pertenecen por derecho evangélico. Jesús nos dice, los pobres los tendréis siempre con vosotros, ¿no? Y nos pertenece pues por un compromiso, por el mismo hecho de ser cristianos, ¿no? Entonces, la promoción de la atención a las personas necesitadas, eso es parte del ADN de la Iglesia, digámoslo así, ¿no? Y además, a ver, se ha demostrado históricamente que
eso de basta con el pan, ¿no? Basta con el orden justo, después en la historia, en las realizaciones prácticas no es verdad. Yo siempre me acuerdo en esto de una canción muy conocida, no sé si alguna vez lo he comentado aquí en otro programa, ¿no? Una canción de John Lennon, de las más famosas, que se llama Imagina, ¿no? Y ahí dice, imagina una sociedad en la que no hay cielo, no hay lugar de Dios, y en la que todo más o menos viene a decir sea justo y demás. No hay propiedad privada, etcétera, etcétera. Bueno, aparte que el que lo decía no era muy testimonial porque tenía bastante propiedad privada, aparte de eso, bueno, eso se ha verificado en la realidad, ¿no? Ha sido lo que ha sido el sistema comunista, y ya sabemos cuál ha sido el resultado del comunismo, 50 millones de muertos. ¿Por qué? Pues porque no solo de pan vive el hombre. No es verdad que basta con satisfacer. Había un pensador un premarxista, Feuerbach, que decía, el hombre es lo que come. Queriendo decir, pues ya se entiende, ¿no? El hombre es pura biología, ¿no? Bueno, muchas veces estas personas dicen cosas que son proféticas sin quererlo decir, ¿no? Sí, yo diría, firmo la expresión, el hombre es lo que come, siempre y cuando lo que come es la Eucaristía. Entonces, si nosotros lo que comemos es a Jesucristo, creo que no ha habido persona con mayor sentido de la justicia y mayor sentido de la caridad, es que Él es la justicia y Él es la caridad, que Jesucristo. Y eso es al que nosotros seguimos. Evidentemente tenemos defectos, evidentemente no lo hacemos todo bien, pero imparcialmente basta echar un vistazo, el Papa lo va a hacer en esta encíclica más adelante, basta echar un vistazo a los 20 siglos de existencia de la Iglesia para ver cuánta obra de justicia y obra social se ha hecho, ¿no? Nosotros tenemos, me viene también ahora a la cabeza, ¿no? No sé si me estoy pasando un poquito de tiempo, pero nosotros aquí en Toledo tenemos pues la cofradía más antigua probablemente de España, y no sé si del mundo, que tiene pues tiene 1000 años casi, la Hermandad de la Caridad, y que pues se dedicaba a algo tan, estamos hablando del siglo XI, de pues enterrar a los muertos, ¿no? Especialmente aquellos que eran sujetos a la ejecución y demás, ¿no? La Iglesia, con todos los defectos que tenemos que saber reconocer de los miembros de la Iglesia en este capítulo de la justicia y de la caridad, pero la obra que ha desarrollado es una obra formidable, ¿no? Entonces, ya para concluir, Cáritas tiene un lema a nivel nacional que dice trabajamos por la justicia. Eso no es del todo cierto a la luz de lo que estamos viendo. Exacto, eso es parte nosotros trabajamos por la caridad, que incluye la justicia, no suple a la justicia, pero va más allá de la justicia, porque me lleva, repito, no a dar al otro lo que le corresponde solo, ni principalmente, sino me lleva a darle incluso más de lo que el otro se merece. Vamos a poner ejemplos, que es como mejor se ve. Tú sabes muy bien que en muchas instituciones nuestras pues acogemos a personas que ellas mismas han confesado que, bueno, en un momento, y sin juzgarlas para nada, en un momento de su vida, por las razones que fuesen, pues tiraron todo por la borda, se hundió su familia, en fin, a veces por haber contraído ciertos vicios, lo que sea, y lo reconocen abiertamente, ¿no? Y son los primeros en saber, bueno, pues que la Iglesia les ha dado por caridad lo que mucho más allá de lo que se merecían en justicia, ¿no? Y nosotros todos en la Iglesia somos conscientes de ello, porque, y vuelvo al origen, ¿no? Porque nosotros hemos recibido de Dios en caridad lo que no nos merecíamos. Entonces, pues estamos todos en el mismo plano.
Muy bien, pues dejamos aquí este tema que sin duda alguna es interesante y también algunas veces lo confundimos. Gracias, don José María. Nada. Nosotros, pues ya lo ha dicho don José María, trabajamos por la caridad y termino haciendo un llamamiento. El fin de semana del 17 al 19 de diciembre, Cáritas Diocesana de Toledo hará la campaña de recogida de alimentos en algunos supermercados. Si quieren colaborar con nosotros, no solo aportando productos y recogiendo alimentos, o organizando algún acto solidario, también les pedimos ayuda como voluntarios. Si están interesados, si pueden ayudarnos a dar caridad a otras personas, llámenos. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, hasta la semana que viene.